Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero presentarles cómo a partir de la modelación podemos motivar, o es una excusa muy buena para motivar el desarrollo del pensamiento computacional tan requerido para la enseñanza de la matemática y para la aplicación de la matemática en contextos reales, empresariales, investigativos y demás. Esta vez desde un ejemplo muy sencillo de como una afirmación matemática podemos simplemente verificarla utilizando el lenguaje Python a través de un kernel implementado en un cuaderno Jupyter como el que están viendo en la imagen. Entonces, bueno, pues el problema será ver cómo el principio de inducción matemática, el principio de inducción matemática y el afán de generalizar en la formación por competencias, dado que el principio de inducción matemática es una de las propiedades de los números naturales, en este estudio de los fundamentos de la aritmética, el estudio de los números naturales. Y bueno, pues ese principio de inducción matemática permite a los científicos y a uno, especialmente a nosotros como docentes, el poder mostrar cómo podemos generalizar ciertas afirmaciones o propiedades a partir de si cumplen o no dos condiciones dadas. Es decir, que el principio de inducción matemática nos da las condiciones suficientes para que una afirmación pueda ser generalizada. Y esa generalización es una de las actividades más importantes en la formación por competencias, dado que en la formación de competencias lo que se busca es tener la capacidad de adquirir unos conocimientos alrededor de propiedades que ya están generalizadas y que lo que ya buscamos es cómo las generalizadas, los resultados generalizados, poderlos llevarlos a los contextos particulares en los que son aplicables. Entonces, el generalizar hace parte de la actividad de formación en competencias, y el tomar de las actividades generalizadas, ver cuáles son aplicables en qué contexto, es otra de las actividades. De hecho, se dice que una persona es competente cuando es capaz de que el conocimiento que adquiere lo es capaz de ver en qué contexto es aplicable. Es decir, es capaz de una afirmación general llevarla a la aplicación en el contexto particular donde sea precisamente aplicable. Bueno, entonces en este caso, pues el ejemplo ilustrativo es el de Juanito, en el que él observaba que al sumar el uno y el 3 que son impares, que son los dos primeros impares, ver que le daba 4 y que 4 es un cuadrado perfecto, es decir, es el cuadrado de 2. Entonces el ver como que al sumar los dos primeros impares obtiene un cuadrado. Y después observó que al sumar 3 impares también obtenía un cuadrado, el cuadrado de 3. Y después tomó 4, así como vemos acá, a 1, 3, 5 y 7, a los primeros 4 impares, y vio que al sumarlos le daba también un cuadrado, el cuadrado de 4. Entonces como que él podría de pronto elaborar una conjetura a partir de la observación de que la suma de los primeros dos impares le dio un cuadrado, la suma de los tres impares le dio un cuadrado, y que la suma de los cuatro primeros impares le dio un cuadrado, y no poder de pronto elaborar una conjetura que diga, bueno, pues ¿será que siempre que suma impares me da un cuadrado? ¿Será que siempre que suma impares me da un cuadrado? Más aún, más precisamente, siempre que sume n cuadrados, perdón, n impares, siempre que sume a los n primeros impares, me dará el cuadrado de n, me dará el cuadrado de n. Entonces, esa es la conjetura de que también formalmente la podemos enunciar como aparece aquí en nuestros cuadernos, en esta línea en la que tenemos una afirmación cuantificada. Entonces, generalizar será entonces poder afirmar de que la suma, en este caso, la suma de impares da un cuadrado siempre, sea la cantidad de impares que sume, sea cual sea la cantidad de impares que sume, siempre obtendrás un cuadrado si sumas los primeros n cuadrados, siempre obtendrás el cuadrado de n. Entonces,
eso es lo que queremos generalizar, el poder ver si podemos afirmar eso para todo n, si podemos estar seguros de eso. Ya en el curso hemos visto de que no, a partir de la observación de Juanito, de que al sumar dos impares le dio un cuadrado, al sumar tres impares le dio un cuadrado y al sumar cuatro impares le dio un cuadrado, él no puede decir que para que siempre sume el número que sume de impares, siempre obtendrá un cuadrado. No, no siempre podemos generalizar a partir de la observación, de la verificación de la propiedad, en al menos algunos casos. Veíamos eso en clase con algunos contraejemplos dados por Carlos Uzcategui en su libro de lógica, conjuntos y bueno, de lógica y conjuntos, un excelente libro de la Universidad de los Andes para la enseñanza de los fundamentos de la aritmética. Bueno, entonces aquí queremos ver cómo a través de Python también podemos hacer esa verificación, entonces la verificación del hecho. Entonces, en este caso, lo que nos ocupa en este video es esta afirmación de que la suma de impares, de los primeros n impares, da siempre un cuadrado, el cuadrado de n, pues verificarla con el computador para muchos números, cosa que nos dé aún mayor seguridad, porque Juanito lo hizo para tres casos, en el que sumaba solo 2, en el que sumaba solo 3 o en el que sumaba solo 4 primeros impares, o los primeros impares, y los primeros 2, primeros 3 y primeros 4 impares. Pero con el computador podemos ver si eso pasa para muchas colecciones de impares. Entonces es de ahí que queremos utilizar el computador como para ayudar en los procesos de validación matemática, la validación de afirmaciones matemáticas. Entonces, ¿cuándo yo puedo creer en una afirmación? Cuando puedo hacer muchas validaciones también, aunque eso no sea un criterio de demostración. Es el principio de inducción matemática el que en realidad sirve de demostración, que nos permite decir que sí, que es en todos, que siempre que sume los n primeros impares me va a dar el cuadrado de n. Sí, siempre voy a obtener un cuadrado cuando sume impares, en esencia, abusando del lenguaje. Así, eso lo hicimos en el video anterior utilizando el principio de inducción matemática. Pero acá utilizaremos el computador no para demostrar, sino para validar. Entonces, bueno, pues yo les voy a presentar primero lo que vamos a entender como listas de Python. Entonces, las listas de Python son estructuras de datos delimitadas por corchetes donde puedes guardar información. En este caso puedo guardar el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, los tres primeros números naturales. Es decir, que esta es una lista de Python. Y así creo una variable que se llame precisamente lista de Python. Le doy correr y él con eso me la creó. Entonces, en Python quiero presentarle de que existe el concepto de lista, que es una estructura de datos, es decir, un lugar donde puedes guardar información, en este caso guardar números, los primeros números naturales, o un segmento de números naturales, por ejemplo. Y también podemos generar con la función importando import, bueno, aquí ponemos import, de importar numpy as np, pues una librería que nos otorga muchas funciones matemáticas para la verificación de afirmaciones precisamente en el ámbito de las matemáticas. Entonces, NumPy es una excelente librería que nos provee de muchas funciones matemáticas para estudiar en este proceso de modelación, inspirado por el profesor Johnny Alexander Villachoa, autoridad internacional en modelación de la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia. Entonces, con NumPy vamos vamos a decirle np.arrange, y esta función arrange nos va a permitir construir listas de números naturales. Por ejemplo, le digo, construyame la lista del 1 hasta, si le digo 10, me va a dar una lista de números hasta el 9. Entonces, miremos cómo nos la hace. Miremosla acá. Aquí dice que está instalando el kernel. Entonces todavía no nos está corriendo el cuaderno. Vamos a bueno, aquí está diciendo que está corriéndolo, por eso no nos permite reiniciar. Por eso es que nuestra línea todavía no nos ha puesto el chulo en las líneas de código cuando la hemos puesto a ejecutar. Entonces lo que podemos hacer es de pronto parar esta ejecución. Eso lo podemos hacer con
ejecutar, iniciar depuración, ejecutar depuración, alternar punto de interrupción. Bueno, pues vamos a decirle, ya que nos está poniendo ese problema, vamos a decirle aquí que se detenga. Vamos a darle clic acá para que se detenga, decimos reiniciar y le decimos otra vez que cree la lista que habíamos creado antes, ahí ya nos puso el chulo, y aquí le decimos importa en NumPy y cree la lista de números y me dice que np.arrange de 1 a 10 no tengo el error con el módulo NumPy y es NumPy, está bien escrito, NumPy as np, import NumPy as np. Bueno, y como no lo trae es porque probablemente cuando instalaste Visual Studio Code no has instalado NumPy en tu computador. Entonces, ¿cómo lo haces? Vas a tu terminal, le dices abre una terminal. Recuerden que la terminal asociada a Visual Studio Code es simplemente un lugar desde donde puedes ir a cualquier lugar del computador, después de puedes manipular el computador a través de códigos. Entonces aquí nos aparece en esta parte baja la terminal y en ella escribes pip, que es el gestionador de paquetes de Python, install, porque le vas a pedir que instale, a NumPy, porque le pide que esa librería no la tiene. Le das enter y él se pone la tarea de instalarte esa librería. Él dice, no, ese requerimiento ya está listo, entonces no debería habernos puesto problema y nos dice que la versión que tenemos es la 1.22.2. Bueno, entonces debería aquí corrernos. Bueno, corrámoslo otra vez a ver. Y dice, no, NumPy no está. Import NumPy as np. Entonces copiémoslo de una vez a ver, de nuevo a ver qué tal. NumPy de calculadora simbólica de Python. Aquí nos sigue diciendo que no. Vamos a cortar la línea con control shift guión. Cortamos la línea para la parte de importación. Import NumPy as np. Bueno, vamos a ver qué será lo que tiene, que no nos quiere reconocer la importación de esta librería, siendo que ya la tiene instalada. También le podemos decir, bueno, pues de NumPy, en la terminal de NumPy, version, para decirle, bueno, dígame qué versión tiene. Él dice como que nos pone en rojo, como que no nos puede decir la versión que tiene, entonces como que hay un problemita. Digámosle otra vez pip install NumPy y le decimos enter a ver si que lo que pasa. Dice que el requerimiento ya está listo, dice requirement already satisfied, entonces queriendo decir que NumPy ya está instalado. Pues entonces vamos a decirle a través de extension a ver si es que por la terminal no quiere hacerlo. Vamos a hacerlo entonces por extension. Le decimos NumPy for VS Code. Entonces aquí le dice instalar. Parece que entonces nos da Python para VS Code. Por aquí nos aparece, necesitamos NumPy para VS Code, editor configuración, Python VS Code. Miremos por aquí a ver dónde podemos, el que nos aparezca específicamente NumPy para VS Code. Vamos a ver, creo que no lo había puesto en un inicio. Aquí nos dio como primero este editor. Instalémoslo a ver si de pronto ese nos podría ayudar. Ahí está instalando el editor configurador para VS Code. A ver si con ese ya él no nos genera problemas. Nos volvemos otra vez para el archivo, el cuaderno IPYNB, y lo reiniciamos. Reiniciamos el kernel cada vez que hagamos instalaciones. Volvemos a correr la lista que teníamos antes, nos pone chulo y no hay problema. Y aquí importamos NumPy y nos dice que todavía NumPy sigue generando problemas, siendo que así se escribe con mayúscula. Vamos a ponerle importar. Vamos a ponerle aquí a ver si de pronto import NumPy nomás, a ver qué tal. Dice que no. Vamos a ver, vamos a ponerle aquí NumPy VS Code NumPy instalar. Vamos a ponerle el símbolo de VS Code. Por lo regular es este tipo de cajones, o queriendo hablar de arreglos rectangulares de números, porque en realidad es la librería experta en manejos matriciales y vectoriales, y lo que son las matrices y los vectores, arreglos rectangulares de números. En este caso nos hablan como de un cubo de números, entonces nos hacen un dibujito como de cubo.
asociado a NumPy. Entonces aquí ya lo instaló. Cuando hacemos esa instalación volvemos otra vez al cuaderno, le decimos acá, este es el video de apoyo a la lectura. Vamos a ver si es que de pronto es porque, ya creo que ya sé por qué es el problema, y es que necesitamos, vamos a ver, cerrar este cuaderno, guardar, extensions, cerramos, y acá le decimos, aquí nos dice que generamos problemas, reiniciar, reinicie el kernel, luego sigue sin poder importar a NumPy. Bueno, importémosle math, a ver si de pronto math sí, math, que también es una librería de cálculo matemático. Esa sí no la trajo, quién sabe qué será lo que pasa en este momento y no nos quiere importar a NumPy. Entonces con math también puedes hacerlo, y bueno, pues, o simplemente con Python, vamos a dejarlo sin D, y es que la función range también nos genera listas de números si utilizas la función list compuesta con la función range de rango para crear rangos de números, en este caso de 1 a 10 no, sino de 1 a 9. Mire que cuando lo crea, él nos genera una lista de Python de números entre 1 y 9. Entonces, esos son los numeritos que vamos a utilizar. Esa lista, vamos a ponerle, vamos a llamarla esa lista n, donde va a ser es un segmento de números naturales, si quieres lo llamas así, segmento de naturales. Un segmento sería simplemente una colección de números consecutivos, de números naturales en este caso, y como es una variable lo vamos a poner sin espacios, porque las variables en Python se definen sin dejar espacios. Mire que así ya lo pone azulito con el igual para decirle, vea, esa lista guárdenla en este espacio de memoria llamada segmento de naturales. Así ya tenemos esa lista guardada ahí, y si quieres verla en una nueva línea de código le llamas por el nombre, segmento de naturales, y le das Shift Enter y él te la muestra. Con ese segmento de naturales queremos crear una nueva lista, entonces le ponemos corchetes, lo que llamamos una lista por comprensión. Esa lista por comprensión va a estar formada por, bueno, yo por notación sabemos de que el doble de cualquier n natural menos 1 es un impar. Para todo n, desde n igual a 1, pues usted podrá construir los impares con esa fórmula 2n menos 1, es decir, que todos los impares se pueden escribir, con la forma general 2n menos 1. Entonces, si este segmento de naturales lo llamamos mejor, no con todo ese nombre, sino simplemente como n, lo vamos a llamar simplemente n, entonces voy a decirle, no, cree esa variable con nombre n. Entonces cuando la cree, él va a hacer esta lista de 10 números, de 9 números, del 1 al 9, y cuando yo lo genero aquí a esta lista con la fórmula 2n-1 for n in n, bueno, pero discúlpame, pon n en n, pues esta la ponemos con mayúscula para decidir que el arreglo de los 9 números, de números naturales, los primeros números naturales es n mayúscula, lo voy a denotar con n mayúscula, y que los números de la forma 2n-1 para n minúscula en n mayúscula, en la colección n mayúscula, pues me genere la lista. Miren cómo genera esta lista de impares, miren cómo generó los primeros 9 impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Entonces me generó los primeros impares. ¿Por qué? Porque esta es la forma general de todos. Luego, si n se mueve, si n chiquitica se mueve en la n grande, que es la que se mueve por todos los naturales, o al menos los primeros 9 naturales, pues me va a generar los primeros 9 impares. Si usted quiere, no quiere los primeros n naturales, los primeros 9 naturales, sino los primeros 20 naturales. Entonces le dices que hasta 21. Miren que aquí ya le dice, vea, esos primeros 20, miren los hasta aquí, hasta los primeros 20 naturales, y quiero los primeros 20 impares. Entonces lo hago acá,
Entonces aquí ya me dan los primeros 20 impares que terminan en 39. Y así entonces aquí lo voy a llamar impares, pongámosle con I mayúscula. Y aquí le dices en una nueva línea que te imprimas ahí. Entonces así mire que te muestra esos impares y que le hemos dado nombre I. Entonces I mayúscula es la colección de los impares, de los primeros 20 impares según sea la longitud de n, de los primeros según sea la longitud del segmento n mayúscula de números naturales. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, porque ya dijimos que si sumamos los elementos, si sumamos impares da cuadrado, entonces usted puede decirle a él, ¿será que si sumamos entonces con sum aplicado a la lista I, a ver qué da? Y si aplicamos sum a la lista I, pues él no nos arrojó nada, como que no nos arrojó, sí, nos arrojó que el resultado era 400. Y precisamente 400 es un cuadrado, sí, porque tiene, que decimos que es un cuadrado o un cuadrado perfecto, porque la raíz de él es un número entero. Entonces, porque podemos decirle a esa suma, control C, sáquele raíz. Bueno, entonces cojamos a esa suma y elevémosla a la 1/2, porque acuérdate que elevar a 1/2 es sacar raíces, es la forma exponencial de la raíz cuadrada. Una forma de expresar una raíz cuadrada es, expresada como una potencia, es elevar a la 1/2. Y miren que cuando le saco la raíz a la suma me da 20.0, queriendo decir que eso da un número entero. Es decir, que la suma de esos primeros 20 impares me dio un número entero, un cuadrado perfecto. Y miren que si yo le digo, no, los primeros 40 impares, pues así puedo decirle, bueno, pues los primeros 40 impares, pongámosle aquí que longitud o número de impares, si quieres llamarlo, uno lo puede poner número de impares, bueno, número de impares, en un principio va a ser el mismo número de números naturales que queremos generar. Entonces, bueno, pues queremos 10 números naturales. Entonces aquí le pones en arrange n impares, es decir, número de impares aumentado en 1, para que él genere una lista de números entre 1 y el número de impares aumentado en 1, en realidad, y entre el número de impares. Y miren que así él, entonces yo le digo aquí que imprima n, al correr esa lista me genera los 10 primeros impares. Miren, llega hasta 10, desde 1 hasta 10 hay, bueno, en realidad esos 10 primeros, desde 1 hay, miremos a ver si hay 10, con la función len aplicada a esa lista, la función len, dices, sí, hay 10. Es que el número de números naturales que hay entre 1 y 10 es 10 precisamente, es el mismo límite superior. Entonces la función len nos dice que efectivamente tenemos 10 números naturales. Bueno, esos primeros 10 números naturales yo los puedo ver al pedirle que imprime n solito, y los 10 primeros impares al generar la colección I, y al sumarlos ver que esos suman 100, los primeros 10 números impares suman 100, según eso, mire que la suma de ellos me dice que da 100, y la raíz de 100 pues es un entero, es 10, es decir que así vemos de que efectivamente la suma de los 10 primeros impares da 100, que es un cuadrado perfecto. Entonces, o sea que así puede ver la persona que si genera los 10 primeros números impares y los suma, pues obtiene también un cuadrado. Y si obtiene los 20 primeros, bueno, pues mire los 20 primeros, aquí también puede generarle los 20 primeros, n, mira los 20 primeros ahí, esta la quitamos, la borramos. Ahora, genere esos son los 20 primeros números naturales. Ahora, los 20 impares, véalos ahí, los 20 impares. Ahora, súmelos. Bueno, pues sume a todos los i con la función sum. Da 400. Pero 400 tiene raíz exacta, sí, da 20. Bueno, no, pero yo ya quiero es no hasta los primeros 20, sino los primeros 30 impares, a ver si sí. A ver si también la suma de los primeros 30 da un entero, da un cuadrado. Entonces aquí
le digo primeros 30, véalos ahí, me los puse de manera vertical. De pronto que no los exhiba, entonces simplemente quitemos la n, simplemente los genere, construya la colección de los impares, pero no los exhiba, y calcule la suma. Esa sí nos la exhibe y nos dice que da 900. Y 900 es un cuadrado perfecto porque su raíz es 30.0. Entonces así uno ve que efectivamente la suma de los 30 primeros números impares también da un cuadrado. Ah, sí, ¿y será que los 100 primeros? Ah, bueno, pues los 100 primeros, entonces genere los 100 primeros impares, súmelos y da 10.000. Y 10.000 tiene raíz exacta. Sí, su raíz es 100. O sea que efectivamente la suma de los 100 primeros también da un cuadrado. Entonces, ¿por qué lo llamamos un proceso de validación muy bueno? Porque uno a mano no hubiera podido sumar en este tiempo 100, en tan corto tiempo, 100 números impares, los 100 primeros impares, sumarlos y ver si efectivamente tenían raíz cuadrada exacta. De hecho, uno puede coleccionar todo esto en una función para hacerlo más rápido. Y usted decirle, bueno, la parte de las líneas que generan la colección de números, de los primeros n números naturales, la cortas, control X. Con eso formas una función. La función, esa función que genera la raíz de la suma de los primeros impares, de los primeros impares. Entonces, para ver que esa raíz siempre nos va a dar entero, entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tiene que entregar? Dígame el n, que la persona le entre en el n, el número de impares que quiere, y el retorne, que va a retornar esa función. Pues primero lo que hacía crear esos 100 primeros, primeros números. Entonces aquí le ponemos que este sea el n que entra. Así me genera la lista de números, naturales, la lista de los primeros números naturales, luego la lista de los primeros impares. Entonces lo ponemos ese código aquí, y cuando regenere esa lista de primeros impares le decimos que la sume. Entonces traemos esta línea que es la donde estaba sumando, la pegamos acá en el bloque de código asociado a esta función, que tiene que ir sangrado a 4 espacios después del def. Entonces 1, 2, 3, 4, esta también 1, 2, 3, 4, y esta también 1, 2, 3, 4, queriendo decir que estas tres líneas que llevo hasta ahora, estas 4, son el bloque de códigos asociado a la función sacar raíz a la suma de los primeros n impares. Y después simplemente le digo que retorne la raíz. Entonces tomo la raíz, control X, y le digo que retorne return, control V, y así ya definí la función. Y aquí ya simplemente la llame a la función raíz de la suma de los primeros n impares, y le dice, bueno, si sumo solo una cantidad de impares, ¿qué me da? Da 1, y 1, mire que al sacar la raíz le dio otra vez entero. Entonces usted verifica que si suma solo un entero, si suma un solo entero impar, entonces obtienes un cuadrado. Sí, porque la raíz de esa suma me dio efectivamente un número entero. Miren que me dio 1.0. Si suma 2, acordate que la suma de los dos primeros impares da 4 y la raíz de 4 es 2. O sea que esta función debe obtener para este 2 un 2. Y mire que obtiene un 2. Para el 3 tiene que obtener el 3. Sí. Para el 4 el 4. Sí. O sea que la raíz de la suma de los primeros números impares tiene que ser igual al número de sumandos. Sí, miren que sí. 5. Bueno, entonces me debe dar 5. Miren que sí. 6. Y me da 6. Sí, porque la raíz de la suma de los 6 primeros números impares da 6. La raíz de la suma de los primeros números impares da 6. Entonces así uno ve que efectivamente puede probar en tiempo corto la afirmación de que efectivamente si sumas los primeros impares siempre te da un cuadrado. Los primeros
1000 impares, aquí ya viene lo importante, los primeros 1000 impares, que no los podría yo listar a mano en un tiempo corto, los primeros 1000 impares, ¿será que ellos, la suma de los primeros 1000 impares da un cuadrado perfecto? Pues si esto me da entero, sí, y mire que da 1000, efectivamente sí. Entonces, en un tiempo corto, la computación nos permite verificar afirmaciones científicas, en este caso matemáticas. Bueno, eso es lo que les quería mostrar en este caso, en honor a un estudiante muy aventajado, al igual que todos los demás, del curso de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, el curso de Fundamentos de la Aritmética, el estudiante Jeffrey, que ya él siempre trata de desarrollar su pensamiento computacional, al igual que sus compañeros, a la vez que va aprendiendo a modelar o hace modelaciones matemáticas, es decir, aplicaciones del conocimiento matemático a la solución de problemas reales. Entonces, un elogio a mis estudiantes, a Estefanía, a Rose, a Diego, a Manuel, a Leonel, a Ángela, Angélica, a don Francisco Javier, a Merlis, todos maravillosos estudiantes, a José Daniel, que son unos brillantes estudiantes que han hecho que este curso se enfoque en la modelación y en el desarrollo del pensamiento computacional, inspirados en Johnny Villa, una autoridad internacional en modelación matemática, doctor en matemáticas de la Universidad de Antioquia, profesor titular pues de planta de nuestra Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, no olvide dejarnos su like o su dislike, que nos indique si estamos viendo haciendo bien las cosas, como para poder seguir creciendo en esta didáctica de la matemática, en la ciencia de datos, a través de cuadernos Jupyter Notebook y a través de Python. Muchísimas gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de todo lo que vamos presentando. Muchas gracias.